Tras la estrepitosa derrota de Cannas, toca recuperarse. Los supervivientes abandonan el campo de batalla y se refugian donde pueden, evitando caer en manos cartaginesas. Hoy, en Roma Eterna, seguiremos los eventos inmediatamente posteriores a la batalla de Cannas. ¿Qué fue de los supervivientes? ¿Cómo se reagruparon? ¿Dónde? ¿Qué hicieron? Seremos testigos de la primera intervención de ese Publio Cornelio Escipión en nuestra historia y también viviremos uno de los momentos más duros de la República, cuando una delegación de prisioneros romanos llega a Roma a pedir que el Senado pague su rescate. Así que coge tus armas y no te separes de mí, que vamos a escapar de los cartagineses y comenzamos. Programa 111 de Roma Eterna y todavía me dura el bajón por la derrota de Cannas. Fue un desastre absoluto. Desde el final del programa anterior siguen ahí los romanos consternados en el campo de batalla como tú y yo. Tocará hablar de lo que pasó después, pero antes, como ya te adelanté y como hice en anteriores derrotas, léase las Orcas Caudinas por ejemplo, toca salirse del relato un momento para hablar de la batalla, hablar de su importancia, lo que comúnmente se acepta sobre su verdad y sobre algunos detalles sobre los que se ha debatido mucho. Lo primero que te tengo que decir es que fue un cacao reconstruirla. Siempre digo que un día me voy a volver bizco, pero es que aquí casi pasa. Sentí mi ojo desplazarse. El relato que escuchaste en el programa anterior fue una reconstrucción utilizando las fuentes de las que disponemos, con lo que posiblemente, si has leído la batalla en otro sitio, habrás escuchado cosas que en tu versión quizá no estaban, porque quizá esa versión que has leído siga a un autor o a otro. Los autores antiguos no se ponen de acuerdo en muchos aspectos de la batalla. Por ejemplo, eso que te conté de los 500 númidas que se rinden al principio, pero luego navajean por la espalda a lo Zorrupio, a los romanos, lo cuenta Tito Livio. Apiano dice que eran celtíberos, y en cambio Polibio, por su parte, no dice nada. Polibio, que es la fuente que se suele considerar más fiable, no dice absolutamente nada sobre eso. Tampoco se ponen de acuerdo en el momento en el que se juntan los dos cónsules. Polibio dice que se juntan tras la toma de la ciudadela de Cannas por parte de Aníbal, y Livio dice que están ya reunidos antes. Aníbal tenía mucha calle, y en Cannas lo volvió a demostrar. Supo aprovechar bien el terreno, jugó con el río Aufidus, con el actual Ofanto, para evitar el repliegue romano. Supo aprovechar la veteranía de sus tropas frente a las inexpertas tropas que presentaron los romanos, y la táctica de pinza sentó cátedra para la posteridad. Se siguió usando hasta, he leído en una revista militar, hasta la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente Aníbal bebiera de la batalla de Gaugamela, ya que el mundo cartaginés estaba fuertemente helenizado. Se ha estudiado esta batalla en academias, se ha escrito mucho sobre ella, he llegado a leer que incluso la Blitzkrieg alemana se basó en Cannas. No sé si será verdad porque no es mi campo, la Segunda Guerra Mundial no es mi campo en absoluto, he leído que los nazis la utilizaron en Francia y la utilizaron contra los soviéticos en Smolensk en el año 1941 para acabar sufriéndola ellos en Stalingrado. Esta maniobra empleada por Aníbal es considerada la táctica militar más brillante de la historia. Los romanos fueron a lo loco, como en tiempos de los hoplitas griegos, presentando una línea central enorme, un montón de líneas había ahí, y les dieron por el pilum. Tanto les dieron que he encontrado una cita de Eisenhower que dice así: todo comandante busca la batalla de aniquilación. Hasta donde las condiciones lo permiten, intenta duplicar en la guerra moderna el clásico ejemplo de Cannas. ¿Y dónde tuvo lugar esta batalla? ¿Podemos visitar la zona? ¿Podemos pisar el lugar en el que sangraron tantos romanos? ¿Podemos comernos un bocadillo ahí? Hay un parque arqueológico, el llamado Parco Archeologico di Canne de la Batalla, donde se pueden ver restos de la ciudadela de Cannas, que nos describen las fuentes, así que tiene pinta de ser por esa zona. ¿Dónde exactamente? ¿Dónde se pegaron? Ahí empieza el lío. Porque tenemos que analizar lo que sabemos de las fuentes. Sabemos que la batalla de Cannas tuvo lugar en terreno llano, junto al río Aufidus, el actual Ofanto, y según Polibio, el ejército romano miraba al sur, con su flanco derecho dando al río y los cartagineses mirando al norte. A ninguno de los dos también nos cuenta que le molestó el sol del amanecer. Luego hay otras fuentes que dicen que los romanos se vieron afectados por el polvo que les daba en la cara del viento Volturnus, del sureste. Poner una X en el lugar es complicado,
porque el curso del río, sorpresa, ha cambiado a lo largo de los siglos. Y aquí empieza la batalla de investigadores y de autores. Algunos sitúan la batalla en la orilla izquierda o noroeste del río, otros en la orilla derecha, pero a unos pocos kilómetros al suroeste de la colina de Cannas. Hoy en día la opinión que parece que tiene más fuerza es situar la batalla en la orilla derecha del actual río, con las fuerzas romanas mirando hacia el suroeste y las cartaginesas mirando al noreste. Propuesta que hizo Cromayer, que da 1 kilómetro más de anchura a la localización que propuso Connolly al oeste de Monte di Canne. Aquí los investigadores lo que están haciendo es intentar ajustar un lugar en función al relato de las fuentes. He tenido acceso a un gráfico en el cual está especificado dónde los investigadores más importantes del mundo romano han propuesto que fue la batalla de Cannas, y es un espectáculo. Todos bailan alrededor de la misma zona, así que bueno, podemos llegar a la conclusión de que fue por ahí, posiblemente, pero cada uno arrima la sardina a su ascua, o su ascua a la sardina, nunca supe cómo era la frase. Y ahora que hablamos de fuentes, tras la batalla de Cannas, perdemos a Polibio. Pero no lo perdemos porque ya no tenemos relato, sino que se pierde en otros temas. Ya no dice nada de la guerra anibálica, salvo por algunos episodios que han quedado recogidos en sus fragmentos, así que nos quedamos con el único relato de Tito Livio, con algunos salpicones de otras fuentes. Y para profundizar sobre otros aspectos de la batalla, como sus consecuencias o el por qué Aníbal no marchó sobre Roma, creo que es la gran pregunta de este momento, creo que debemos seguir avanzando en el relato. Así que vamos allá, vamos a adentrarnos en los sucesos inmediatamente posteriores a uno de los mayores desastres de toda la historia romana. Vamos allá. Y el primer escenario que te planteo hoy, en el que vamos a detenernos, es en los campamentos romanos. Recuerda que había dos, uno más grande y uno más pequeño. Allí se refugiaron algunos soldados y los que estaban en el campamento mayor enviaron un emisario a decirles a los que estaban en el otro que por favor que fueran todos al grande, aprovechando que los cartagineses estaban borrachos, empachados por la celebración y descansando. Y así, una vez todos juntos, irían hacia Canusio, donde había más supervivientes. Algunos rechazaron de plano la propuesta con desprecio diciendo, bueno, a ver, ¿por qué no vienen ellos en lugar de enviar un mensajero? Vamos a ver, tan capaces son ellos de unirse a nosotros como nosotros a ellos. Ah, claro, no quieren venir porque el territorio que separa un campamento de otro está lleno de patrullas cartaginesas, con lo que prefieren exponer a otros a ese peligro mortal antes que exponerse ellos. Muy listos, señores. Otros no estaban en contra de ir al campamento mayor, pero no se atrevían a salir, ya que estaban acechando los cartagineses. Y quédate con este detalle, a estos que no querían salir, porque estaban los cartagineses acechando, los increpó el tribuno militar Publio Sempronio Tuditano, y les dijo: ¿preferís entonces ser capturados por el más cruel y avaricioso de nuestros enemigos, y que se ponga precio a vuestras cabezas, y se os estime un valor tras haberos preguntado si sois ciudadanos romanos o aliados latinos, para que otros ganen honor con vuestra miseria y desgracia? Desde luego que no, si es que realmente sois compatriotas de Lucio Emilio Paulo, que eligió una muerte noble y no una vida de deshonra, y de todos los hombres valientes que yacen a montones a su alrededor. Pero antes de que el amanecer nos alcance, y que el enemigo se reúna en mayor cantidad para bloquear nuestro camino, abrámonos paso entre los hombres que gritan en desorden y confusión a nuestras puertas. Buenas espadas y corazones valientes crearán una vía a través de los enemigos, por más aprestadas que estén sus filas. Si marcháis hombro con hombro, dispersaréis esa fuerza desordenada y desligada tan fácilmente como si nada se os opusiera. Venid pues conmigo, los que quieran salvarse a sí mismos y a la República. Publio Sempronio Tuditano en este momento desenvaina su espada, salen algunos en cuña y son recibidos por una lluvia de proyectiles númidas por el flanco derecho. Tuvieron que llevar los escudos en la mano derecha para poder salvarse de esta lluvia. Unos 600 llegaron al campamento más grande y desde allí, sin parar, se fueron directísimos a Canusio. Estos soldados se movían únicamente por su carácter y por el miedo a lo que pudiera pasar ahora, porque para ellos ahora mismo se estaba desvaneciendo, se estaba viniendo abajo su mundo. Es un concepto que quiero que también tengas muy claro hoy. El mundo de las personas de las que vamos a hablar hoy, en este momento, se estaba yendo por la letrina.
En el bando romano, claro, porque en el bando cartaginés todo era alegría, todo era jolgorio, jabalís galos por ahí, todos rodeaban a Aníbal, le felicitaban por la victoria, los oficiales le aconsejaban que se tomara un merecido descanso, pero Maharbal, que estaba al mando de los jinetes de la caballería, no estaba de acuerdo en lo del descanso, y le dijo: todo lo contrario, Aníbal, para que sepas lo que se ha ganado con esta batalla, yo te digo que en 5 días estarás celebrando la victoria en el Capitolio de Roma. Sígueme, yo iré delante con la caballería, y sabrán que has llegado antes de saber incluso que estás viniendo. A Aníbal, la propuesta de Maharbal, que era básicamente ir corriendo hasta Roma, le pareció demasiado optimista. Una operación así debía, a su juicio, pensarse con detenimiento y no ir, venga, a lo loco. La respuesta de Maharbal a la posición en este momento conservadora de Aníbal es una de las frases que han quedado para siempre grabadas en la historia. Mira, como escarpias ahora mismo, y aún no la he pronunciado. Maharbal, cuando Aníbal le dijo «me gusta, pero», respondió: «la verdad es que los dioses no se lo conceden todo a una misma persona. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria». Escarpias in the night ahora mismo, ¿eh? Una frase que también tengo que decirte, con casi total seguridad nunca se dijo. Pero aquí el talento de Livio, madre mía, Livio, creo que alguna vez he dicho que tremendos showrunners se han perdido las series de ficción actual. Imagínate a Tito Livio siendo hoy estadounidense y escribiendo series militares yankees. Vamos, es que le pone naves espaciales en Vietnam. Ríete tú de las novelas de Tom Clancy. Livio añade además que tiene razones para creer que aquel día de retraso, aquella decisión de Aníbal en ese momento de no autorizar a Maharbal que fuera con los jinetes, salvó a Roma. ¿Pero realmente Aníbal dejó escapar la ocasión de su vida? Es una pregunta que iremos respondiendo a medida de que se vayan sucediendo los acontecimientos y que todos los investigadores sobre el mundo romano se han hecho alguna vez. Si la gente piensa en la antigua Roma, la gente también piensa en por qué Aníbal no conquistó Roma. Son preguntas que nos hacemos. Lo que pasa aquí es que entramos en las tierras ignotas de la elucubración. Porque para responder a esto hay que meterse en la cabeza de Aníbal, y en su cabeza solo estaban él mismo y posiblemente algún delicioso jabalí asado que cocinaran los galos, porque yo creo que sí, que cocinaban muy bien. Y es una pregunta además que hace surgir otras. ¿Por qué fue a Italia Aníbal? ¿Fue a conquistar Roma? ¿Fue a vengar a su padre? ¿Fue a vengar a Cartago? Si escuchas los programas en los que te cuento la odisea de Aníbal por los Pirineos y los Alpes, se repite una constante. Él dice que quiere liberar Italia del yugo romano. Quiere hundir el imperio de los romanos, el dominio de Roma sobre esa tierra. Si ahora tú y yo salimos de esta escena de Aníbal y Maharbal y nos damos una vuelta por el campamento de Aníbal, en este punto de la trama veremos soldados eufóricos por doquier, pero lo que no vamos a ver es equipo de asedio. El plan de Maharbal está guapardo, con todo el subidón de la victoria. Venga, va, nos engorilamos, vamos para allá y arrasamos con todo. Pero hace falta equipo de asedio, amigo. Muchos investigadores coinciden con Maharbal y creen que el gran error de Aníbal fue no enviar a los jinetes. Pero es un error. Yo creo que es un error. Enviarla así a lo loco implica pensar que los romanos se iban a rendir. Y esto es ignorar que los romanos estaban locos. Sono pazzi questi romani. Están locos estos romanos que decían Asterix y Obelix. Esto es Roma eterna, sí. Pero los romanos estaban locos. Y a estas alturas de la República, antes se prenden fuego a sí mismos, la élite, por supuesto, la élite militar y económica, se prende fuego a sí misma antes de rendirse. Ya no estamos en tiempos de Breno y los Senones. Han pasado cosas. Ha pasado Pirro, por ejemplo. Y tenemos en Pirro escenas tremendas. Y tampoco olvidemos que Roma no era un huerto en este momento de la historia. No es un huerto al que le prendes fuego y ya está. Roma estaba amurallada. Esa muralla que precisamente empezó a construirse más fuerte tras el asedio galo del 390. Según Filippo Coarelli, y así alucinamos un rato, las murallas podrían haber alcanzado los 4 o 5 metros de espesor, 10 metros de alto, y estaban rodeadas por fosos que medirían unos 30-40 metros de anchura y 10 metros de profundidad. No estamos hablando de un poblado que se toma tan fácilmente. Si Aníbal quería tomar Roma, necesitaba medios mecánicos de los que no disponía. Necesitaba o bien capturar equipo de asedio o construirlo, y eso implica irnos a meses vista. El ejército de Aníbal, tal y como hemos estado viendo en las diferentes collejas que le ha ido dando a Roma, basaba su fuerza en la movilidad,
en la superioridad de sus jinetes, y cada vez estaban más mermadas sus fuerzas. Quizá Aníbal no fue a por Roma en ese momento por esa falta de medios, o quizá porque no entraba en sus planes. Quizá su plan era golpear lo más duro a Roma y forzar a los romanos a rendirse. Aún queda mucha estancia de Aníbal en Italia. Seguiremos profundizando en este tema, del que estaría hablando horas, pero el propio relato nos va a dar claves. Quédate con esta clave de forzar la rendición. Vamos a seguir. Pasa la noche, pasa la juerga, y a la mañana siguiente, los soldados de Aníbal siguieron recogiendo despojos y la escena que contemplaron fue, sencillamente, se me acaban los sinónimos, horrible, terrible, dantesca, lo que tú quieras. La masacre fue tal que les horrorizó incluso a ellos, porque más allá de bandos, ahí había tirados, destripados seres humanos, y la escena que nos describe Livio es terrible. Y te aviso, si estás sensible o si hay escuchando público menor, vamos a ahorrarnos todos el mal rato. Dejo un hueco aquí para que el Iván que edita esto, mucho ánimo Iván, un besito, Iván que estás editando, para que este Iván del futuro te diga exactamente hasta qué minuto tienes que avanzar para saltarte los detalles escabrosos que por supuesto no me voy a ahorrar. Hola, hola, soy el Iván que está editando esto y para saltarte la escena gore, vete al minuto 18:40 directamente. Espero que te esté gustando el programa, te mando un fuerte abrazo y te dejo ya con el Iván que grabó esto, que se lo pasó muy bien. Un abrazo, chao. Gracias Iván que está editando, muchas gracias, un abrazo, suerte, con la edición, suerte. En Cannas yacían tantos miles de romanos, de infantería y de caballería indistintamente, tal como la suerte del combate les pilló, huyendo o en plena batalla. Algunos, cubiertos completamente de sangre, se levantaron de entre los muertos, malheridos, y en cuanto asomaban la cabeza los cartagineses los remataban. Algunos romanos fueron encontrados tumbados, con los muslos y las corvas, que es la parte de atrás de la rodilla, por donde se dobla, acuchillados, pero todavía vivos. Estaban agonizando. Ofrecían a los cartagineses sus cuellos y sus gargantas. Pedían que por favor acabaran con su sufrimiento. Algunos fueron encontrados con las cabezas enterradas en el suelo. Habían excavado agujeros y se habían asfixiado a sí mismos tapándose la boca con tierra que se echaron por encima. Es que lo cuento y es que me impresiona. Imagínate lo que vivieron esas personas que se hicieron un avestruz. Pero sin duda, a los cartagineses lo que les llamó más la atención y lo que les impresionó más fue un númida que fue arrastrado con vida de debajo de un romano muerto. Este númida tenía las orejas y la nariz arrancadas, porque el romano al que estaba abrazado, al no poder empuñar un arma, se las arrancó con los dientes antes de morir. Y no te quieras imaginar el olor. Esto es la guerra. La guerra no es música épica, no es gloria, honor, no. Alguna vez lo he dicho, la guerra es excrementos, sangre, vísceras. La guerra es esto. La guerra es una puta mierda. Hablando mal y pronto. Y acabados ya estos detalles escabrosos, los cartagineses estuvieron casi todo el día recogiendo despojos. Había que aprovechar hasta la última parte de equipo posible, aquí no estamos para desperdiciar nada. Después, condujo a sus hombres a atacar el campamento pequeño romano, del que no se habían ido todos, recuerda la escena del principio, los aisló del río, levantando en medio un terraplén, y los romanos, agotados por el esfuerzo de la batalla y la falta de sueño, se rindieron rápidamente. Quédate con estos romanos. Las condiciones de rendición fueron las siguientes. Los romanos entregarían todas sus armas, sus caballos y 300 numis quadrigatis por cada romano. El numis quadrigatis era el denario que llevaba una efigie de Júpiter montado en una cuadriga con la victoria en el reverso. 200 por cada aliado y 100 por cada esclavo de oficial. Tras el pago, se les permitiría salir con una prenda de vestir a cada uno. Mientras esto ocurría, en el campamento más grande, los que tenían fuerzas y coraje suficiente, unos 4.000 de infantería y 200 jinetes, se fueron corriendo a Canusio. Algunos en columna, otros dispersos campo a través, acabando este otro campamento también en manos cartaginesas, entregado por los heridos y por los que se quedaron, aceptando la rendición en los mismos términos que los otros. Los cartagineses aquí se hicieron con una cantidad inmensa de botín.
que fue entregado a las tropas con excepción de los caballos, los prisioneros y cualquier plata que pudiera haber, que estaba básicamente en los adornos de los caballos, ya que los romanos usaban, según Livio, muy poca plata en la mesa y aún menos plata cuando se estaba de campaña. En Orosio encontramos un detalle bastante interesante para que te hagas una idea de la magnitud del desastre a nivel político para Roma. Orosio cuenta que Aníbal envió a Cartago como prueba de la victoria 3 modios, que es una unidad de pesaje que son 3 modios más o menos 26 kilos, 26 kilos de anillos de oro que había arrancado de las manos de los caballeros y de los senadores romanos ya muertos. Acabado el saqueo, Aníbal ordenó entonces que se reunieran todos los cuerpos de sus soldados para enterrarlos. Livio habla de unos 8.000 y por su parte Polibio dice que por el bando cartaginés cayeron 4.000 galos, 1.500 entre íberos y africanos y 200 jinetes. En este momento se cuenta también que Aníbal ordenó buscar a Emilio Paulo, al cónsul romano muerto, y se le dio sepultura. Y ahora, con el fin del saqueo, nos toca cambiar de escenario. Seguimos rastreando las horas inmediatamente posteriores a Cannas y nos vamos ahora con los supervivientes romanos que se habían escapado, unos en dirección a Canusio y otros en dirección a Venusia. Empezamos por Canusio. Allí los romanos fueron recibidos amablemente, en general, sí, amablemente, pero sin pasarse. Casi todos los lugareños se habían limitado a darles acogida dentro de sus murallas y de sus casas, a excepción de una mujer de Apulia, llamada Busa, que Boccaccio en su De Mulieribus Claris llama Paulina Busa. Esta mujer, de ilustre cuna y buenas riquezas, socorrió a los romanos con trigo, ropas e incluso después, cuando se fueron, les dio provisiones para el camino, una generosidad por la que el Senado le rindió honores una vez acabada la guerra. En Canusio estaban, entre los supervivientes, 4 tribunos militares: Fabio Máximo, hijo del dictador, tribuno de la primera legión; Lucio Publicio Bíbulo y Publio Cornelio Escipión, sí, ese Escipión, tribunos de la segunda legión; y Apio Claudio Pulcro, tribuno de la tercera y que además había sido edil. Entre estos, como eran las máximas autoridades militares que había presentes entre los supervivientes, por unanimidad se le dio el mando supremo a Publio Cornelio Escipión, que debía tener unos 19 años, y a Apio Claudio. Se hizo una especie de consulado, 2 líderes, para organizar esa resistencia, esos supervivientes que había ahí. Con el mando supremo, ambos decidieron organizar una reunión muy pequeña, entendemos que entre la élite superviviente que estuviera allí, para evaluar la situación, para ver qué pasa. En esta reunión habló un tal Publio Furio Filo, hijo de un excónsul, y a juzgar por ese Furio, quizá anden por ahí los genes de Marco Furio Camilo, y este tío lo que dijo es que se acabó. ¿Cómo que se acabó? Se acabó. No había esperanzas para la República. Hacer reuniones e intentar reagruparse era solo crear falsas expectativas. Game over para Roma. Porque además él sabía que un grupo de jóvenes nobles, con Lucio Cecilio Metelo a la cabeza, estaban poniendo ojitos al mar y a las naves. Querían abandonar Italia lo antes posible y buscar refugio al lado de un rey. Estaban preparándose para abandonar la República. Todos se quedaron en shock y creyeron que sería buena idea convocar un consejo para debatir la situación. Otro consejo para debatir lo que está haciendo otro consejo, y aquí es cuando emerge en nuestra historia, más allá de ese relato inventado casi de salvar a su padre, emerge Publio Cornelio Escipión como protagonista haciendo algo. Se levanta y dice: no, de convocar consejos nada. Esto parece el Frente Judaico Popular de la vida de Brian. Es preciso tener decisión y actuar, no reunirse a deliberar. La situación es muy grave, y dijo lo siguiente: que aquellos que quieran salvar la República tomen las armas y me sigan, enseguida. Ningún campamento resulta más hostil que aquel en el que se piensa en semejante traición. Salió con unos pocos, en dirección, directos, a donde estaba alojado Lucio Cecilio Metelo, el cabecilla de esta fuga, lo encontró con sus colegas de complot, alzó su espada sobre sus cabezas y les dijo: juro solemnemente que no abandonaré a la República de Roma
ni consentiré que otro ciudadano romano lo haga. Si rompo a sabiendas mi juramento, tú, Júpiter óptimo máximo, destrúyeme a mí, a mi hogar, a mi familia y a mis propiedades. Os exijo, Lucio Cecilio, y a cuantos estáis presentes, que prestéis este juramento. El que no jure, que sepa que esta espada está desenvainada contra él. Completamente aterrados, diciendo, bueno, vamos a calmarnos, juraron todos y se entregaron a sí mismos a Escipión para ser puestos bajo vigilancia. Se autoarrestaron. Tremenda tarjeta de presentación para Publio Cornelio Escipión, ¿eh? Ojo, ¿eh? Reuniones de consejos 0. Jurad lealtad a la República u os rajo el putísimo cuello traidores 1. Al mismo tiempo que esto ocurría en Canusio, llegaron a la ciudad de Venusia, al otro punto en el que se refugiaron los romanos, unos 4.500 soldados entre infantería y jinetes, junto al cónsul Cayo Terencio Varrón. Los habitantes de Venusia los recibieron con grandes muestras de bondad y los repartieron entre sus hogares para atenderles, distribuyéndolos por familias. A cada jinete le dieron una toga, una túnica y 25 denarios, 10 a cada legionario, así como armas a quien no las tuviera, para no ser menos que esa mujer, esa individua de Canusio, según leemos en Tito Livio. Estaban picaos, con Busa, querían ser más amables que ella. Que esa señora de Canusio les da una túnica, pues nosotros les freímos unos flamenquines, les damos túnica y toga. Bueno, siempre que se pelee para bien, oye, bienvenido sea. Y ya que estamos hablando de la señora de Canusio, la cartera de Busa estaba empezando a llegar al límite. Que sí, que era rica y todo eso, pero es que estaba manteniendo ella sola a unos 10.000 hombres. Y la bolsa da hasta donde da. ¿Qué esto qué es? ¿El Banco España? No, no es el Banco España, no es el Banco de Canusio. Apio y Escipión, los líderes supremos de los refugiados en la ciudad de Canusio, se enteraron de que el cónsul Varrón estaba a salvo y, siguiendo la jerarquía, enviaron inmediatamente un mensaje para informarle de cuántas tropas de infantería y jinetes tenían allí y al mismo tiempo para preguntarle cuáles eran sus órdenes. Porque a pesar del desastre, Varrón seguía siendo el cónsul de Roma, el único, tras la muerte de Lucio Emilio Paulo en el campo de batalla. El cónsul Varrón recibió el mensaje, llevó sus tropas a Canusio y ahora sí que otra vez había algo parecido a un ejército consular, 2 legiones, un ejército que podía apañárselas en la defensa de unas murallas, pero que ni de coña podía sobrevivir a una batalla contra Aníbal en campo abierto. Hemos repasado el campo de batalla, los campamentos romanos, Canusio, Venusia, y nos falta un último escenario, la propia ciudad de Roma. Allí no habían llegado noticias de la supervivencia de Varrón ni de los soldados. Las noticias que llegaron a la urbe fueron la aniquilación total. Y claro, ante estas noticias, jamás se vivió en Roma tanto pánico y confusión dentro de las murallas sin haber sido tomada la ciudad y sin haber un ejército a las puertas. El propio Livio dice que no describe lo que sucedió porque empequeñecería con sus palabras un relato de tragedia tan grande. Sin decirlo, nos lo imaginamos, porque aquí llueve sobre mojado. El año anterior se había perdido un cónsul y un ejército en el lago Trasimeno, y ahora se perdía un ejército entero y 2 cónsules. No quedaba campamento romano, ni jefe, ni soldados, nada. Ni un mísero pilum quedaba ahí. Las noticias que llegaron a Roma es que toda Apulia, el Samnio y casi toda Italia yacían a los pies de Aníbal. ¿Cómo recibirías tú una noticia así? Pánico absoluto. Sensación de final. Sensación de caída, de que todo se desmorona. Coge tus cosas y huye antes de que venga Aníbal a matarnos a todos. Ante este panorama de desesperación total, los pretores Publio Furio Filo, que se llama igual que el chaval que avisó de la deserción en masa de los nobles en Canusio, y Marco Pomponio Matón, convocaron al Senado en la Curia Hostilia para someter a debate y tomar medidas al respecto de la defensa de la ciudad, pues no le cabía ninguna duda de que tras barrer a los ejércitos, recuerda, a Roma había llegado la noticia de aniquilación total, Aníbal abordaría su operación final y atacaría Roma. Narrativamente, como ya he dicho alguna vez, el arco de Aníbal acabaría de manera tremenda, heroica, con la toma de Roma. Sí, pero no fue así. En ese ambiente de depresión y desesperación fue imposible trazar un plan.
Al pensar que todos habían muerto, la gente lloraba a los muertos en casi todas las casas. Todos los hogares de Roma tenían a un muerto en ese momento. Un muerto como mínimo. Y en estas circunstancias tan duras, Quinto Fabio Máximo, el antiguo dictador, alzó la voz, pidió calma y propuso que se enviaran primero, de inmediato, jinetes por la vía Apia y la vía Latina para recabar información sobre si había supervivientes. Necesitamos que se pregunte a la gente por el camino, porque seguro que alguien ha huido. No puede ser que de ese pedazo de ejército todos hayan muerto. No puede ser. Así podríamos saber si hay supervivientes, qué fue de los cónsules y dónde están. Después, debían investigar dónde estaba Aníbal ahora y qué pensaba hacer. Esta misión le correspondería a los jóvenes. Los senadores, puesto que magistrados había pocos porque estaban en Cannas, debían poner orden en la ciudad. Quinto Fabio Máximo les dijo que había que acabar con los tumultos y la confusión. Debían hacer que las matronas se quedaran en sus casas, alejadas de los lugares públicos. Debían pararse ya las lamentaciones públicas de las familias y debía imponerse el silencio en toda la ciudad. Fabio lo que recomendaba era un stop dramas, por favor. No sabemos nada de manera oficial, así que normalidad absoluta. ¿Estás mal? No estés mal. Que igual no ha muerto tu hijo, que igual no ha muerto tu marido o tu padre. Tranquilidad. Tranquilidad, pero Fabio propuso también que todos aquellos que trajeran noticias fueran llevados a presencia de los pretores y que cada ciudadano esperase en su casa las noticias que le afectasen personalmente. Vamos a llevar esto con discreción para no levantar más drama todavía. Además, propuso situar guardias en las puertas para impedir que nadie se fuera. Había que dejar claro a todo el mundo que la única seguridad que podían esperar residía dentro de la ciudad y sus murallas. Había que evitar una desbandada. Y una vez que se controle este tumulto, que los pretores vuelvan a convocar a los senadores en la curia y hablamos de la defensa de la ciudad. Las propuestas de Quinto Fabio Máximo fueron aceptadas por unanimidad, sin discusión alguna. Después se pusieron manos a la obra, echaron a la gente del foro, los senadores fueron por toda Roma calmando la agitación y en ese momento llegó un despacho del cónsul Cayo Terencio Varrón, que decía lo siguiente: senadores, el cónsul Lucio Emilio Paulo ha muerto y el ejército ha sido destrozado. Me encuentro en Canusio, reuniendo los restos de tan horrible desastre. Hay unos 10.000 soldados supervivientes, desorganizados y sin destino. Aníbal está todavía en Cannas, negociando el rescate de los presos y el precio del botín, una costumbre impropia de un general grande y victorioso. Junto a la carta venía la lista. La lista de los muertos confirmados, una lista que se hizo pública. Las familias entonces tuvieron conocimiento de las pérdidas reales y Roma lloró. Roma lloró como nunca lo había hecho antes. La ciudad se sumió en un duelo tan grande que tuvieron que suspenderse las fiestas, porque no está permitido que las celebren los que están de luto y toda Roma estaba de luto. Con el fin de que no se desmadrara el asunto y el luto afectara a otros ritos más estatales, el Senado decretó que el luto se limitara a 30 días. Pasaron esos 30 días, la agitación se calmó, el Senado reanudó las sesiones y llegó un nuevo despacho, esta vez de Sicilia, remitido por el propretor Tito Otacilio, informando de más malas noticias. Siracusa estaba siendo devastada por la flota cartaginesa y por si eso fuera poco, cuando Tito Otacilio se disponía a ayudar al rey de Siracusa, descubrió que otra flota cartaginesa, completamente equipada, estaba anclada en las islas Égadas, dispuesta a atacar otras zonas de Sicilia en cuanto los romanos fueran a ayudar a Siracusa. Era necesario, si Roma quería mantener a Siracusa como aliada y el dominio sobre Sicilia, alistar una nueva flota. Los senadores en ese momento acordaron enviar a Canusio para ponerse al frente del ejército a Marco Claudio, que en ese momento mandaba la flota estacionada frente a Ostia, y para comunicarle también al cónsul que entregase su ejército al pretor y fuera a Roma lo antes posible en la medida en que se lo permitiera el interés de la República para proceder al nombramiento de un dictador. Y a pesar de que el Senado limitó el luto a 30 días, no puedes controlar, no puedes medir el luto de la gente, no puedes decir 30 días y al 31 estás feliz.
la gente estaba lejos de estar tranquila, porque también nos cuentan que se sucedieron toda una serie de portentos que crearon aún mayor inquietud entre la gente. Y de todos estos, 2 vírgenes vestales fueron condenadas por romper su voto de castidad, la vestal Opimia y la vestal Floronia. Una de ellas fue enterrada viva, como era costumbre, en la Puerta Colina, y la otra se suicidó. Lucio Cantilio, escriba pontificio, fue hallado culpable de haber tenido relaciones con Floronia y fue azotado por el pontífice máximo, por Lucio Cornelio Lentulo Caudino, con tanta severidad que Lucio Cantilio murió a base de azotes. Este acto de Opimia y Floronia, que bien podría ser un comprensible "vamos a morir todos, ponme mirando al Tíber hasta que llegue Aníbal, carpe diem, me da igual todo", fue visto por la gente como un hecho nefasto, que en ese contexto de calamidad general se consideró un presagio y se ordenó a los decémviros que consultasen los libros sibilinos y se envió a Quinto Fabio Picto de Delfos a consultar al oráculo sobre qué formas de oración y sacrificios debían emplearse para propiciar a los dioses, reconciliarse con ellos y así saber cuál iba a ser el fin de todos aquellos terribles desastres que asolaban a Roma. Mientras volvía Fabio Pictor de Delfos, obedeciendo a los libros sibilinos, en Roma se celebraron unos sacrificios muy especiales para aplacar a los dioses. Y este es un tema muy tabú cuando se habla de Roma, porque se tiende a ver esto como una falta de civilización, y Roma es la luz, Roma es la civilización, Roma es la esperanza del mundo. Pero hay que hablar alto y claro, las fuentes no son en absoluto tibias al respecto. En ese momento, en Roma, se hicieron sacrificios humanos para aplacar a los dioses. Los romanos cogieron una pareja de galos, galo y gala, una pareja de griegos, griego y griega, y los enterraron vivos en el foro Boario. Además, los enterraron en un cercado de piedras, y ojo a este detalle, que estaba empapado ya con la sangre de otras víctimas humanas. Y el detalle del cercado de piedras ya empapado con la sangre de víctimas humanas implica que no era la primera vez. Livio da unas volteretas, dice que el sacrificio es ajeno al espíritu romano, señalando que es un rito puramente griego y no romano, aunque bueno, a ver, estando en el foro Boario, ordenado por los libros sibilinos, en un lugar que ya estaba empapado, Livio intenta escurrir el bulto desde su posición de escritor, cuando Roma ya es una potencia hegemónica, cuando Roma tiene la posición de poder sobre el mundo y tiene que escribir su historia para construir su pasado y justificar su dominio, pero los sacrificios humanos existen, están ahí. La costumbre de sacrificar vidas humanas a los dioses debió surgir de la creencia de que cuanto más noble sea el sacrificio y más querido para su poseedor, más agradable será para los dioses. De ahí las historias, por ejemplo en Grecia, de personas sacrificando a sus hijos o personas que se sacrificaban a ellos mismos, a los dioses del inframundo. Sin embargo, en tiempos posteriores, las personas sacrificadas a los dioses eran generalmente criminales condenados a muerte o aquellos que habían sido capturados en la guerra. Los romanos creían que el sacrificio humano era agradable a los dioses. Por ejemplo, la historia de Curcio, que se lanza a caballo al foso, el sacrificio de los 850 decios. Publio Decio Mus, hijo de Publio Decio Mus, nieto de Publio Decio Mus. Son sacrificios humanos. El sacrificio simbólico de figuras humanas hechas de juncos en las de Muralia también muestra que en la historia temprana de Italia los sacrificios humanos no eran raros. Recuerda de cuando te dije el tema de la religión, lo que hoy son muñecos, ayer eran personas. Y no hace falta irse al pasado remoto de la República para hablar de sacrificios humanos. En tiempos de César, cuando los soldados de Cayo Julio César intentaron una insurrección en Roma, 2 de ellos fueron sacrificados a Marte en el campo de Marte por los pontífices y por el Flamen Martialis, y sus cabezas, según nos cuenta Dion Casio, fueron expuestas en la Regia. En este caso de los griegos y los galos, las autoridades romanas ofrecían a los dioses del inframundo representantes de los enemigos del pueblo romano. Una pareja de griegos, quizás simbolizando el mundo helenístico que estaba en ese momento representando a Aníbal, porque sí, eran fenicios, pero eran fuertemente helenizados y los símbolos que utilizaban eran helenizados, y una pareja de galos, que eran enterrados vivos. Es algo parecido a lo que hacían los romanos dedicando solemnemente ciudades sitiadas a los dioses del inframundo, o incluso, en el ámbito privado, con los rituales de la Defixio. Con la Defixio, con esas maldiciones, esas tablillas de maldición, tú estás
ofreciendo a los dioses del inframundo a tus enemigos. Estos ejemplos muestran claramente que en ocasiones los romanos recurrían al sacrificio humano para cambiar el equilibrio, esta pax deorum, entre mortales y dioses, otorgando a los dioses un poder absoluto sobre los mortales. Y en estos momentos, con Aníbal derrotando a todos los ejércitos que se le plantan por delante, los romanos pensaban que la paz con los dioses estaba no alterada, no, estaba bailando, eso eran placas tectónicas bailando. Y cuando los romanos, y aquí ya volvemos de este desvío religioso, cuando los romanos creyeron que se había aplacado lo suficiente a los dioses, Marco Claudio Marcelo envió desde Ostia a 1500 hombres que se habían alistado con la flota para proteger la ciudad. Envió además, delante de estos 1500, a la tercera legión, la asignada a la flota, al mando de un tal Teanum Sidicinum, un tribuno militar. Entregó la flota a Publio Furio Filón y fue a marchas forzadas en dirección a Canusio. Por acuerdo del Senado se nombró dictador a Marco Junio Pera y su magister equitum, su segundo al mando, fue Tiberio Sempronio Graco, el abuelo de ese Tiberio Sempronio Graco. Nos estamos acercando a eventos tremendos. El dictador Marco Junio Pera lo primero que hizo fue decretar, lo típico, un reclutamiento masivo. En plan pesca de arrastre humana, todo. Se inscribió a todos los que tenían más de 17 años e incluso se inscribió a algunos que vestían la toga pretexta, o sea, jóvenes a los que aún se les consideraba niños. Se consiguió reunir con este pedazo de reclutamiento indiscriminado 4 legiones y 1000 jinetes. También ordenó decir a la Confederación Latina y a los aliados que alistaran soldados de acuerdo con los términos de los tratados que tenían con Roma. La derrota en Cannas no había cambiado nada. Roma intentaba mantener la hegemonía, porque se estaba yendo por el desagüe, como vamos a ver. Se ordenó tener dispuestas corazas, proyectiles, armas defensivas, ofensivas, y también se retiraron de los templos y los pórticos los antiguos despojos de los enemigos. La situación para Roma en este momento era tan desesperada que se hizo lo nunca visto. Se reclutó a esclavos. Con dinero del erario público, se compró y armó un ejército de 8000 jóvenes esclavos, preguntándoles previamente, uno por uno, si querían ser soldados. Y mientras tanto, nos acercamos al punto álgido del programa de hoy. Aníbal estaba gestionando el tema presos, porque tenía un montón. Los separó en 2 grupos, romanos por un lado y no romanos por el otro. A los que no eran romanos, a los aliados de Roma, los trató como ya hemos visto en otros programas. Palabras amables, sin rescate, con el objetivo de atraerse hacia él la lealtad de sus ciudades. No soy vuestro enemigo, solo soy enemigo de Roma. Decídselo a vuestros jefes. A los romanos también les trató como nunca antes les había tratado. Y esto es algo nuevo, y algo que también nos da pistas de las intenciones de Aníbal ahora. Habló con ellos, les dijo que no era su enemigo mortal. No soy el coco. Yo con Roma lucho por el honor y el poder. Sus padres habían caído ante el valor romano y su único objetivo era que los romanos cayeran ante él. Hay investigadores que afirman que entre estos presos estaba Lucio Cincio Alimento, una de las fuentes de la obra de Tito Livio. Hizo además algo inaudito. Dio la posibilidad a estos presos de rescatarse a sí mismos. Dijo, a ver, vamos a fijar un precio. Cada jinete vale 500 denarios. Cada soldado de infantería 300 y cada esclavo 100. Era un precio algo más caro de lo que los jinetes habían acordado cuando se rindieron, pero estaban encantados con los términos. Y una vez que se acordó el precio, se estableció el siguiente paso. Dijeron, ok, tenéis que elegir a 10 para ir al Senado de Roma y pedirle dinero al Senado. La única garantía que os voy a pedir es que juréis regresar, como en tiempos de la Primera Guerra Púnica, en tiempos de Marco Atilio Régulo. Pero no iréis solos. Os acompañará Cartalón, un noble cartaginés cuya misión era sondear el sentir de los senadores y, si se inclinaban por la paz, proponer términos. Llámale paz, llámale quizá negociar la capitulación de Roma y acabar con la guerra, con una derrota romana. Porque después de Tesino, Trevia, Trasimeno y Cannas, creo yo que Aníbal pensaría, vamos a ver, ríndanse ya, señores, que se ha acabado.
Estos 10 se prepararon para partir, Cartalón les acompañó, uno de ellos incluso se cuenta que regresó al campamento, quizá con la intención de disimular y decir no, ya he vuelto y si me vuelvo a ir ya no tengo este juramento. Total que se fueron. Y cuando iban avanzando, se les acercó un lictor. Un lictor que tenía un mensaje para ese Cartalón, ese noble cartaginés. Y el mensaje era el mismo que se le dio a Pirro hace años. El mensaje fue que en nombre del dictador de Roma se le ordenaba salir de inmediato del territorio romano antes de la noche. Al resto, sin embargo, se les dejó continuar el camino. Llegaron a Roma, el dictador admitió a los delegados de los presos, les dio audiencia en el Senado y su portavoz dijo lo siguiente. Marco Junio y vosotros, padres conscriptos, ninguno de nosotros ignora que jamás, para ciudad alguna, fueron los presos más despreciables que para la nuestra. Pero, por poco que nos guste nuestro caso, nunca ha caído en manos enemigas nadie que fuera más digno de consideración que nosotros. No entregamos las armas cobardemente durante la batalla. Nos mantuvimos de pie sobre los montones de muertos casi hasta que cayó la noche, y solo entonces nos retiramos al campamento. Durante el resto del día y toda la noche, defendimos nuestras empalizadas. Al día siguiente, estábamos rodeados por el ejército victorioso, sin agua y sin esperanza ya de forzarnos camino entre la densa masa del enemigo. No creímos que fuese un delito que algunos de los soldados de Roma sobrevivieran a la batalla de Cannas, viendo que habían muerto allí 50.000 hombres, y por tanto, como último recurso, consentimos que se fijase un precio para nuestro rescate y entregamos al enemigo aquellas armas que ya no nos eran de la menor utilidad. Hemos oído además que nuestros antepasados se habían rescatado a sí mismos de los galos con oro, y que vuestros padres, aunque se opusieron severamente a cualquier condición para la paz, enviaron, no obstante, delegados a Tarento para organizar el rescate de presos. Sin embargo, la batalla en el Alia contra los galos o la de Heraclea contra Pirro resultaron más nefastas y notables por el pánico y la huida que por las pérdidas sufridas. Las llanuras de Cannas están cubiertas por montones de romanos muertos, y no estaríamos ahora aquí si el enemigo no hubiese carecido de armas y fuerzas para matarnos. Hay algunos entre nosotros que nunca estuvieron en la batalla, sino que se quedaron a proteger el campamento y cayeron en manos del enemigo cuando aquel se entregó. No envidio la suerte ni las circunstancias de hombre alguno, sea conciudadano o camarada, ni me gustaría decir que se dijera que me he alabado a mí mismo despreciando a otros, pero sí quiero decir esto. Ni quienes huyeron de la batalla, la mayor parte sin armas, y no digamos ya, los que huyeron hasta alcanzar Venusia o Canusio, pueden reclamar precedencia sobre nosotros o jactarse de defender mejor la República que nosotros. Sin embargo, encontrad en ellos tanto como en nosotros buenos y valerosos soldados, aunque nosotros estaremos aún más ansiosos por servir al haber sido vuestra bondad la que nos habrá rescatado y devuelto a nuestra patria. Habéis alistado soldados de toda edad y condición. He oído incluso que se ha armado a 8.000 esclavos. Nuestro número no es menor y no costará más rescatarnos de lo que costó comprarles a ellos. Pero si fuera a compararnos como soldados con ellos, estaría insultando el nombre romano. Yo diría, senadores, que al decidir sobre un asunto como este, también debierais tomar en consideración si estáis dispuestos a ser demasiado severos, aun cuando no lo merezcamos, a qué clase de enemigo nos vais a abandonar. ¿Se trata de un Pirro que trataba a sus presos como si fueran invitados? ¿O a un bárbaro, y cartaginés encima, en el que es difícil decidir si predomina la codicia o la crueldad? Si vierais, senadores, las cadenas, la sordidez, la desfiguración de vuestros compatriotas, con toda seguridad os impresionaría su aspecto tanto como si vierais, por otra parte, a vuestras legiones caídas en las llanuras de Cannas. Podéis ver la angustia y las lágrimas de nuestros parientes, de pie, aquí, en el vestíbulo de la curia, esperando vuestra respuesta. Si ellos están tan en vilo, tan preocupados por nosotros y por los que no están aquí, ¿cuál os parece que será el estado de ánimo de aquellos cuya vida y libertad están en juego? Por Hércules, aunque el propio Aníbal, en contra de su manera de ser, quiera mostrarse benigno con nosotros, creemos que de nada nos sirve la vida si os parecemos indignos de que nos rescatéis. Hace años, los presos que fueron liberados por Pirro sin rescate regresaron a Roma, pero volvieron acompañados por los hombres más importantes de la República, que habían sido enviados para proceder a su rescate.
Volveré yo, senadores, a mi patria, siendo un ciudadano que no merece que se paguen 300 monedas por mí. Cada uno de nosotros tiene sus propios sentimientos. Sé que mi vida y mi persona están en grave peligro, pero me aterra más el riesgo que corre nuestro buen nombre si partimos condenados y rechazados por vosotros, pues los hombres jamás creerán que os echo para atrás el precio del rescate. Cuando terminó de hablar, se levantó un sonoro lamento de la multitud que estaba fuera en el comicio. Extendían las manos hacia la curia, implorando a los senadores que les devolvieran a sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus maridos. Se dio orden de retirar de la curia a todos los que no fueran senadores, y empezó el debate. Empezó la deliberación. Un debate acalorado. Había grandes diferencias de opinión. Algunos decían que debían ser rescatados a expensas de la República, por supuesto, porque eran ciudadanos romanos. Otros decían que con dinero público ni de broma, pero que no debía impedirse que se obtuviese el dinero de fondos particulares y que en caso de que no hubiera dinero líquido disponible, se podría adelantar del tesoro sobre garantías personales e hipotecas. Y en medio de este debate entre dinero público sí, dinero público no, pero que estaban todos de acuerdo más o menos en rescatar a esta gente, en medio de todo este debate surgió la figura de Tito Manlio Torcuato, cónsul 2 veces hace varios años, también fue censor, un hombre que las fuentes describen como de rigidez a la antigua y, en opinión de muchos, demasiado rigurosa. Este hombre habló y casi que sentenció. Prepárate porque se viene uno de los discursos más tremendos de toda la historia de la República Romana, por lo que implica el resultado de este discurso. Tito Manlio Torcuato se levantó, pidió silencio y habló. Si los delegados se hubieran limitado a pedir que los que están en manos del enemigo fuesen rescatados, podría haber expuesto mi opinión en pocas palabras, sin entrar en reflexiones sobre ninguno de ellos, pues todo lo que habría sido necesario es que se les recordase que debían seguir las costumbres y usos de nuestros mayores y dar un ejemplar escarmiento según la disciplina militar. Sin embargo, habiéndose casi enorgullecido por su rendición al enemigo y considerando justo que deban recibir más consideración que los presos tomados en el campo de batalla, o que los que fueron a Venusia y Canusio, o que el propio cónsul Cayo Terencio, no voy a consentir, padres conscriptos, que vosotros desconozcáis nada de lo que allí ocurrió. Ojalá que los hechos que voy a relatar se pudieran presentar ante el ejército en Canusio, el mejor testigo del valor o la cobardía de cada uno, o que tuviésemos entre nosotros a Publio Sempronio, pues si tales hombres le hubieran seguido, estarían ahora en el campamento romano y no presos en manos del enemigo. Tras la batalla, casi todos los cartagineses regresaron a su campamento, cansados por el combate, para disfrutar de su victoria. Así que estos hombres, tuvieron toda la noche para hacer una salida. 7000 hombres podían fácilmente haber salido, incluso a través de densas masas de enemigos, pero no hicieron intento alguno, ni por propia iniciativa, ni a las órdenes de nadie. Casi toda la noche estuvo Publio Sempronio Tuditano advirtiéndoles y exhortándoles para que le siguieran, mientras solo unos pocos enemigos vigilaban su campamento, mientras todo estaba en calma, mientras la noche ocultaba sus movimientos. Antes de que se hiciera de día, podrían estar a salvo y protegidos en las ciudades de nuestros aliados. Si hubiera hablado como habló el tribuno militar Publio Decio en los días de nuestros padres, o como Calpurnio Flama durante la Primera Guerra Púnica, cuando éramos jóvenes, habló a sus 300 voluntarios a los que condujo a capturar una altura en el mismo centro de la posición enemiga. «Muramos, soldados», gritó, «y rescatemos con nuestra muerte a nuestras bloqueadas legiones del peligro». Yo os digo que si Publio Sempronio Tuditano hubiera hablado así, no os consideraría hombres, y mucho menos romanos, si ninguno hubiera dado un paso al frente como camarada de tan valiente hombre. Pero él os apuntó tanto hacia la seguridad como hacia la gloria. Él os habría llevado de vuelta a vuestra patria, a vuestros padres, vuestras esposas y vuestros hijos. ¿No tenéis suficiente valor para salvaros a vosotros mismos? ¿Qué haríais si tuvieseis que morir por Roma? Aquel día, todo cuanto os rodeaba eran 50.000 romanos muertos y sus aliados.
Si tantos ejemplos de valor no os inspiraron, nada lo hará. Si un desastre tan horrible no os hace parecer viles vuestras vidas, nada lo hará nunca. Es mientras sois ciudadanos libres, con todos vuestros derechos como tales, cuando debéis mostrar vuestro amor a la patria. O mejor, mientras es vuestra patria y vosotros sus ciudadanos. Ahora mostráis demasiado tarde ese amor. Habiendo renunciado a vuestros derechos y a vuestra ciudadanía, os habéis convertido en esclavos de los cartagineses. ¿El dinero os va a devolver la posición que habéis perdido mediante cobardía y crimen? ¿No quisisteis escuchar a vuestro propio conciudadano, a Sempronio, cuando os ordenó tomar vuestras armas y seguirlo? En cambio, escuchasteis a Aníbal cuando os ordenó entregar vuestras armas y vuestro campamento. Pero, ¿por qué estoy acusando únicamente de cobardía a estos hombres, cuando puedo demostrar que son culpables de un crimen real? Pues no solo se negaron a seguirlo cuando les dio un buen consejo, sino que intentaron detenerlo, intentaron impedir que regresara, hasta que un grupo de auténticos valientes desenvainó sus espadas y rechazó a los cobardes. Publio Sempronio, senadores, tuvo que abrirse paso entre sus propios compatriotas antes de hacerlo a través del enemigo. ¿Por esta clase de ciudadanos se ha de preocupar la patria? Si todos los que lucharon en Cannas hubieran sido como ellos, ya no tendría ciudadanos dignos de ese nombre. De los 7.000 hombres de armas hubo 600 que tuvieron el valor de abrirse paso y volver libres a su país con sus armas. El enemigo no detuvo a 600. ¿No os parece que el camino resultaba seguro para una fuerza de casi 2 legiones? 2 legiones, senadores. Tendríais, a fecha de hoy, padres conscriptos, 20.000 valientes y leales soldados en Canusio. Pero, en cuanto a estos hombres, ¿cuántos podrán ser considerados buenos y leales ciudadanos? Porque respecto a que sean valientes, ni ellos mismos lo podrán afirmar, al menos claro, que alguien quiera imaginar que mientras trataban de impedir a otros que hicieran su salida, en realidad les estaban animando, o que plenamente conscientes de que era su cobardía y apocamiento la causa de su conversión en esclavos, sintieran envidia hacia ellos por haberse ganado la seguridad y la gloria con su valor. A pesar de que podrían haber escapado en la oscuridad de la noche, prefirieron esconderse en sus tiendas de campaña y esperar la luz del día y con ella al enemigo. Pero diréis que si no tuvieron valor para salir del campamento, quizá lo tendrían para defenderlo. Bloqueados durante varios días y noches, protegiendo la empalizada con sus armas y a ellos mismos con la empalizada, llegando por fin a estar tan débiles por el hambre y no ser capaces de sostener las armas tras llegar a los últimos extremos de resistencia física y dar fin a sus últimos medios de subsistencia, que fueron finalmente conquistados por las necesidades de la naturaleza más que por la fuerza de las armas. ¿Y qué sucedió? Pues que al amanecer, el enemigo se acercó a la empalizada y antes de 2 horas, sin probar su suerte con algún combate, se entregaban ellos y sus armas. Esta fue la campaña militar de estos durante 2 días. Cuando el deber les llamaba a mantener su línea y combatir, huyeron al campamento. Cuando debían haber combatido en la empalizada, rindieron el campamento. Son tan inútiles en el campo de batalla como en su propio campamento. ¿A vosotros os tengo que rescatar? Cuando procede salir del campamento andáis con dudas y os quedáis. Cuando es necesario quedarse y defender con las armas el campamento, lo entregáis al enemigo. Y además os entregáis a vosotros mismos. No, senadores, no. No hay más razones para rescatar a estos que para entregarle a Aníbal, los que salieron del campamento abriéndose paso por entre los enemigos y se reintegraron a su patria a fuerza de heroísmo. Discurso durísimo de Lucio Manlio Torcuato, un discurso con el que vamos a encarar la recta final del programa de hoy. Y es que, tras esto, aunque la mayoría de senadores tenían familiares entre los prisioneros, hubo 2 puntos de todo este asunto que fueron determinantes para que se acabara inclinando la balanza a favor del discurso de Tito Manlio Torcuato.
Una de ellas era que, de siempre, según Livio, la República había mostrado poca indulgencia hacia los presos. Aunque sabemos que se intercambiaban presos con regularidad, sabemos que se intercambiaba preso por preso, pero bueno, ahí te dejo lo tuyo, Livio. Recuerda, hay que filtrar entre la propaganda. La otra, que posiblemente sea más realista, era la pasta. No querían vaciar el tesoro. Ya se había pagado una gran suma para comprar y armar esclavos, y sobre todo, no querían enriquecer a Aníbal, que estaba muy necesitado de ese dinero. Analizando todo, y tras un intenso debate, el Senado dijo no a rescatar a sus hombres. El Senado dijo que no iba a pagar el rescate. Cuando se hizo pública la noticia, el luto anterior se acrecentó por la pérdida de tantos ciudadanos y los delegados fueron acompañados hasta las puertas de Roma, acompañados además por una multitud llorosa que no acababa de creerse lo que estaba sucediendo. Roma estaba negándose a pagar el rescate de sus propios ciudadanos. Uno de los delegados, en lugar de irse hacia la puerta, se fue hacia su casa porque era el que había hecho la jugada de regresar al campamento de Aníbal y consideraba que como había hecho eso, estaba libre de su voto de volver. Pero nada, en cuanto el Senado se enteró, ordenó que se le arrestara y que fuera entregado con un lacito a Aníbal. Existe también otra versión sobre el destino de los presos, una versión que también nos cuenta Tito Livio, que dice que al principio llegaron a Roma 10. Y el debate en el Senado no fue si se pagaba o no. El primer debate fue si se les dejaba entrar en la ciudad o no. Finalmente se les dejó entrar, pero con la condición de no darle audiencia al Senado. Y como llevaban mucho tiempo en Roma y no había ningún tipo de negociación, desde el campamento cartaginés se permitió que fueran otros 3 delegados, en este caso Lucio Escribonio, Cayo Calpurnio y Lucio Manlio. Entonces, un tribuno de la plebe llamado Lucio Escribonio Libo, que era familia del delegado Escribonio, presentó una moción en el Senado sobre el rescate de los presos, y es entonces cuando el Senado dice no. Los 3 últimos delegados fueron enviados con Aníbal, pero en esta versión a los 10 primeros se les permitió quedarse en Roma, alegando que ellos mismos se habían absuelto del juramento porque después de comenzar el viaje habían vuelto con la excusa de revisar la lista de nombres de los presos. Hubo en el Senado un intenso debate sobre la entrega de estos 10, y en una votación muy reñida, los partidarios de entregarlos perdieron por un escaso margen. Según esta versión, el futuro que depararía a esos 10 no sería nada bueno, ya que cuentan que durante el mandato de los censores siguientes quedaron aplastados bajo tantas marcas de vergüenza y notas infamantes que algunos de ellos se suicidaron, y los que no lo hicieron no solo tuvieron que evitar el foro durante el resto de su vida, sino que incluso no volvieron a ver la luz del sol, vivieron bajo la vergüenza toda su vida. El Senado de Roma se había negado a pagar rescate por sus propios ciudadanos, y la ciudad misma no pensaba rendirse. Seguía igual de orgullosa que en tiempos de Pirro, pero a diferencia de aquella época, en la que el dominio romano sobre la península italiana se estaba empezando a construir y consolidar, ahora ese dominio se estaba viniendo abajo, porque la lealtad de los aliados empezó a flaquear, ya que la ciudad de las 7 colinas había perdido la hegemonía en la zona. Los atelanos, calatinos, irpinos, parte de los apulios, todos los pueblos samnitas, menos los petros, brucios, lucanos, ucentinos, casi toda la Magna Grecia, Trento, Metaponto, Crotona, Locri y toda la Galia cisalpina, se pasó al bando cartaginés. Todo parecía perdido para Roma, pero aún así, nunca se habló de paz. No había paz posible. Y acabaremos el programa de hoy con una última escena. El cónsul Cayo Terencio Varrón, principal responsable del desastre de Cannas, llegó a Roma y fue recibido por una enorme multitud alegre, y se le votó además una acción de gracias por no haber perdido la esperanza en la República. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y ahora mismo Roma está abrazada a ella de manera desesperada.
aquí comienza la sección sin música, una sección en la que tengo que beber agua o whisky, no sé qué voy a beber. No sé, espera un momento. Otra vez, un programa que es un poco más largo de lo habitual, me voy a sentar bien en la silla, porque el relato lo pide. El relato me estaba pidiendo, cuando llegué al punto del sacrificio humano, ya estaba casi llegando al límite del guión, de lo que es el tamaño de guión normal. Y dije, no puedo parar aquí. No. Porque si lo hubiera hecho en el siguiente, hubiera quedado compartido, raro. Y dije, no, ya que hemos hablado de los prisioneros que escapan y tal y cual, pues vamos a hablar de qué pasa con ellos al final y vamos a ver qué hay ahí. Tremendo, tremendo. Muchas gracias por escucharlo. Espero que te haya gustado mucho. Lo he disfrutado mucho grabando este programa. No sé si se me nota, pero me lo he pasado muy bien grabándolo. Me ha gustado mucho. Los dos discursos finales les he intentado dar una entonación como de lástima en el primero y de un cabreíto en el segundo, porque ahí Torcuato, ¿a vosotros os voy a rescatar? O sea, ¿a vosotros os tengo que pagar el rescate? Venga, hombre, idos al Tíber a daros un barrigazo. Hombre. Alucinante. Roma no se rinde, Roma sigue ahí, Roma a eterna. Y hoy, en cosas que tengo que contar, hoy tengo que contar, por ejemplo, que el día 13 de abril estaré con el Descampado en el Palacio de la Prensa para hacer un directillo. Haremos un directillo ahí del Descampado en Madrid, el Palacio de la Prensa. Pilla ya la entrada, pondré el enlace, creo que quedan poquitas ya, para que vayas. Y también del día 19 al 21, que es el siguiente fin de semana, me voy a sacar el calendario, efectivamente, el fin de semana siguiente estaré en la Villa Romana de la Olmeda con Néstor Marqués, con Pedro Huertas y Patricia González. Yo hablaré de mis cositas, que son patricios contra plebeyos. Vamos a hablar de uno de los conflictos más apasionantes y más en vigor actualmente de lo que podemos llegar a pensar. Haré un repaso del conflicto patricio-plebeyo, de esa lucha. Hablaremos de los cónsules que volaron sin motor por la roca de Arpella. Va a ser bonito rememorar esos tiempos. Eso en cuanto a eventos. Y tengo que contarte otra cosa, siguiendo con la trama de mi vida, con el lore de mi vida, y es que si te acuerdas, a mí me echaron de mi trabajo cuando trabajaba de administrativo en una compañía de seguros y compaginaba esto con el podcast. Me echaron el día de mi cumpleaños. Este programa sale el día 28. Pero es que el sábado 30 es mi cumpleaños otra vez. Y justamente cuando se va a cumplir el aniversario de este evento canónico en mi vida, el otro día recibí que la empresa acepta llegar a un acuerdo, y el acuerdo es aceptar todo lo que pedíamos en la demanda. La empresa acepta que fue improcedente el despido, que lo hicieron chapuceramente y va a tener que apoquinar lo que tiene que apoquinar según la ley. Moraleja, nunca dejes de luchar. Si algo es injusto, vea por ello. Y puede tardar tiempo, porque la justicia es así, pero en este caso nos ha dado la razón a todos los que fuimos despedidos. A todos, A todos, porque como nos unimos, a todos. Todo el departamento. Se lo cargaron así porque sí. Además es que fue con unos papeles, con unos gráficos así un poco chungos que el abogado dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Y nada, han tenido que bajar los cuernos antes del juicio, porque ahí no había por dónde cogerlo. Así que felicidad. Como también me da felicidad la cantidad de comentarios que he recibido con este último programa de la pregunta que hice, que la he contestado yo más o menos en este programa. ¿Por qué Aníbal no tomó Roma o no intentó tomar Roma? Y me alegra mucho, los he leído todos, aunque no conteste a todos, porque han sido más de casi 150 comentarios. Me ha hecho mucha ilusión leer que estamos en la misma sintonía todos. Porque vamos a empezar a leer. No voy a leer todos, por supuesto, voy a leer pocos, porque además son largos, que eso me gusta mucho, porque son largos, elaborados y justificados. Voy a leer 3. Me vas a perdonar si no está el tuyo entre ellos, te pido disculpas, pero para no hacer esto muy largo, voy a tener que limitar. Y cuando cambiemos a los audios, también tendré que limitar. Así que te pido disculpas, pero vamos a leer 3 comentarios de entre los que he recibido para poder poner en común que coincidimos todos, básicamente. El primero que voy a leer es de Eduardo Gómez Sabina. Y dice, en primer lugar, enhorabuena por el capitulazo, gracias. En cuanto a los motivos del asedio, diría que son: 1. La falta de experiencia de buena parte del ejército en asedios.
ya que el asedio de Sagunto queda ya lejos y parte del ejército no participó, efectivamente. 2. La presumible falta de ingenieros y expertos en poliorcética para construir y manejar maquinaria de asedio. 3. Que posiblemente no dispusiese de suministros para mantener un asedio prolongado a una ciudad tan grande como Roma. 4. El Tíber, que permitiría a los romanos recibir suministros desde la costa. 5. Las ciudades aliadas, que podían enviar ayuda y atacarle por la espalda, como César en Alesia. Y 6. Roma. Roma era una ciudad muy poblada y que todavía podía reclutar mucha gente para la defensa de la ciudad, que es mucho más sencillo que atacarla. Defender es más sencillo que atacar. Esto, sumado al carácter romano de que están locos, esto lo pongo yo, no lo dice él, de no rendirse, y que Quinto Fabio Máximo seguía vivo. Completamente de acuerdo en todo. Vamos, en todo. Luego tenemos el comentario de Harald I, que dice: Programón Iván, muchas gracias. Había pausado la narración la semana pasada justo antes de que formasen los ejércitos. Me has amenizado el trayecto al curro, lo que no está escrito. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión saber eso. Creo que la idea de los audios nos dice que es increíble. Bien. ¿Puede que necesites, me dice, alguna norma para evitar turras? Sí. Porque nos podemos enrollar grabando audios, todos nos enrollamos, yo soy el primero. Y, claro, no hay que dar más carga de trabajo. Ahora lo voy a decir, ahora hablaremos sobre esto. Con respecto a la pregunta, desde mi desconocimiento de los hechos reales, opino que Aníbal acababa de ganar una batalla decisiva pero agotadora. Se encontraba en una situación desesperada y ahora tiene tiempo para recuperarse y proseguir con su paulatina conquista de Roma. Atacar a un enemigo en otra batalla decisiva y ponerle contra las cuerdas, en lugar de dejar que se desmoralice y pierda apoyo de sus aliados, me parece una estrategia demasiado arriesgada para un líder como Aníbal. Ahí queda mi opinión. Pocas veces he dejado un comentario porque igual meto la zarpa hasta el fondo, y aquí mucha gente tiene conocimientos de los que yo carezco. Pero estás haciendo un trabajo espléndido, nos dice, muchas gracias, animando a la audiencia a participar. Gracias. No he podido evitarlo. Un abrazo, Iván, y otro abrazo para ti, Harald. Muchas gracias. No tengáis miedo. No tengas miedo en participar, Harald, o tú que me estás escuchando. Deja tu comentario sin miedo, porque en esta comunidad sí que hay gente que maneja un montón, porque hay gente que pertenece al mundo académico y demás, pero yo creo que como nos une este amor por las cositas romanas y que estamos todos un poco para allá, por las cositas romanas, hay tolerancia. Y siempre que se digan las cosas con respeto, al fin y al cabo, esta pregunta, por ejemplo, de Aníbal, como te he dicho en el programa, hay que meterse en su cabeza. Solo podemos elucubrar, solo podemos decir, quizá pensaba esto, quizá pensaba lo otro. No hay ningún tipo de lugar donde... No hay ningún lugar en el que diga, fue por esto y por esto. Fue por esto, según tal persona, según tal otra. Pero no hay ninguna entrevista a Aníbal, ningún podcast en el que Aníbal diga, hey, ¿qué pasa? Pues sí, no hice por esto. Y como no lo hay, podemos jugar. Aquí hemos venido a jugar. En la vida, en general, hemos venido a jugar. Me ha gustado el comentario de Diego Martín porque da otra variable, muy interesante también. Me dice, gran programa, gracias. Y dice, en cuanto a que Aníbal no fuese a saco a por Roma, creo que tenemos que tener en cuenta la diferencia cultural. Puede ser, y disculpa por mi limitado conocimiento, que Roma tuviera una cultura muy basada en la guerra, mientras que Cartago era más comercial, más fenicia, por sus orígenes fenicios. Sin ciudades no hay comercio, y creo que Aníbal creía que Roma cedería a un tratado de paz tarde o temprano. Y creo que aquí tenemos un factor también importante, porque cuando Aníbal manda con los 10 delegados de los presos a Cartalón, lo manda para enterarse del sentir de los senadores, como dicen las fuentes. Como cuando Pirro manda a ese delegado, porque quiere llegar a un acuerdo, a una rendición, porque le interesa. Porque si Roma se rinde, un tratado de paz con Roma, ¿qué implica? Implicaría, por ejemplo, las islas, Córcega, Cerdeña, Sicilia, otra vez para Cartago. Preferencia en tratados de comercio, tanto con Roma como con los aliados. Esos aliados romanos serían de Cartago. Todo es dinero. Y voy a leer, ya por último, el comentario de Miguel Hermoso, que se pregunta, ¿soy yo el único que ve similitudes razonables entre la incursión de Aníbal en Italia y la campaña que lideró Constantino contra Magencio 5 siglos después? La estrategia de la cuña hacia dentro para envolver al enemigo, por ejemplo, creo que fue en la batalla de Turín, Augusta Taurinorum. Me pregunto si tal vez Constantino pudiera haber estudiado a Aníbal. Seguramente sí, posiblemente, porque lo de Aníbal fue algo enorme, fue algo superbestia que marcó la historia. Muchas gracias por todos los comentarios y mención especial a John Hernández Díaz porque tiene la pole position de este programa. A las 12:03 envió el primer comentario, el primer lobo. Hubo auténtica pelea, porque estaba John Hernández a las 12:03, Colín Tirado a las 12:06 y Ayla a 11 minutos.
Hubo ahí pelea por la pole. A ver quién la consigue en el programa siguiente. Y una vez leídos los comentarios de hoy, vamos a hablar del WhatsApp. Porque ya lo tengo todo listo, tengo aquí el móvil de mi padre, lo tengo cargado, tengo todo bien, pero debemos consensuar unas normas. Bueno, normas es una palabra muy seria. Como unas directrices para que esto sea un poco más llevadero. Como decía Harald, no hagamos una turra de 7 minutos en los audios porque va a ser poco ágil tanto para la persona que lo va a escuchar cuando se emita el programa como para mí a la hora de escucharlo, porque los voy a escuchar todos e igual si se desborda no los escucho yo todos. Los escucha mi madre o los escucha otro miembro de mi familia. Entonces, en ese sentido, vamos a ser lo más escuetos posibles, lo más breves posibles para que sea todo más fluido y si son cortos y concisos puedo meter más audios en el programa. Pero que eso no te evite decir lo que tú quieras decir, ¿vale? Eso por delante. Y dicho esto, que creo que es algo básico, que tengamos cuidado en lo que decimos y que lo hagamos con respeto y que no sea muy largo y demás, ahora sí, voy a lanzar las dos preguntas, porque una es la de Miguel Hermoso, que es una pregunta opcional. Si ves similitudes entre Aníbal y la campaña de Constantino contra Magencio, y la pregunta oficial, que es ¿habrías pagado el rescate? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué opinas del discurso de Torcuato y de todo eso? Déjamelo en audio al número 602-320-231. 602-320-231. No lo dejaré escrito en ningún lado, sino que lo repetiré siempre en cada programa. Recuerda que es el teléfono de mi pater familias, así que con respeto, con cariño, siempre teniendo cuidado porque si no te portas bien, el señor Andoni se te va a presentar en sueños vestido de marinero con su mono azul de la máquina del barco y su chapela y te va a decir ¡epa! ¿Qué pasa? Con un chorizo ahumado en la mano, que le encantaban los chorizos ahumados, y te va a decir ¿qué? Como un espíritu de parálisis del sueño, pero con chorizo. Así que, sin nada más que decir, te voy a recordar que, aparte de los audios, que me dejes comentarios también. Sigue en marcha todo, o sea, no cambia nada. Comentarios, la pole position, me puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en Instagram, te dejo los enlaces aquí abajo. Tienes también a tu disposición el canal de WhatsApp y el canal de Telegram para poder enterarte de todo. Tienes los enlaces abajo, únete, porque ahí voy contando cositas. Y ahora sí, me despido. Ha sido un programa largo, una sección sin música larga, con el deber cumplido, con esos pobres presos que no han sido rescatados. A ver qué opinas tú. Cuéntame en el audio o incluso en comentarios. También puedes responder en comentarios, que también voy a hacer modelo mixto. Que no tengas miedo de si no mandas audio no te contesto. Vamos a hacer algo mixto también. Para que igual hay gente, oye, que hay gente que igual no quiere mandar audio. No tienes por qué mandarlo. Pero esta es una manera más de tener contacto contigo, que me estás escuchando, que tú puedas también tener contacto conmigo. Así que, sin más, me despido ya, deseando que tengas una semana fantástica, que te vaya bien a ti y a los tuyos. Y como siempre digo, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. ¡Qué intensidad de programa, por Dios! Y claro, te repito lo de unas normas de convivencia y tal, porque me da apuro. Es el teléfono de mi padre y sí que es un buen homenaje, pero me da apuro que se pueda utilizar para mandar mensajes que no son del programa o que no tengan respeto y tal y cual. Me da cosica. Así que, por favor, honremos la memoria del pater familias y lo hagamos con cariño. Te mando un fuerte abrazo. Hoy no tengo ninguna noticia así que decir de pelotazo en esta sección del final. Un fuerte abrazo nada más, que te vaya muy bien. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por llegar al auténtico final de Roma Eterna de cada programa. Un fuerte abrazo, gracias de corazón. Adiós.